Interesante, un tema que a veces nos choca un poquito, porque nos duele, porque toca áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Que a veces no queremos que sean movidas, pero es necesario. Amén. La gloria es de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. David, ya. Ay, santo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Esta noche vamos a compartir el tema titulado El verdadero propósito de los procesos. El verdadero propósito de los procesos. Y vamos a iniciar en el libro de los Salmos, capítulo 11, solamente el versículo 5. Vamos a compartir algunos versículos, pero todos son cortos. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 11, versículo 5, para dar inicio a esta palabra en el nombre de Jesús. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. El verdadero propósito de los procesos. Sabemos nosotros que cada uno ha sido llamado con un propósito. Sabemos que cada uno de nosotros tiene un llamado especial. Cada uno en su área tiene un llamado especial de parte de Dios. Pero para que ese propósito de Dios sea cumplido al nivel que Dios quiere, tienen que haber procesos. Vamos a escudriñar un poco más adelante lo que significa la palabra proceso. Amén. La gloria sea de Jesús. Lo tienen, Salmos 11, versículo 5 dice, la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Repito, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dice que prueba al justo. Amén. Prueba a todo aquel que él ha tenido por hijo, porque es necesario. Pero mira cómo dice que al malo su alma lo aborrece, lo rechaza. ¿Pueden ver la diferencia? Entonces, cuando nos vemos en procesos, en situaciones, en pruebas, muchas veces nos desesperamos y vienen muchos pensamientos, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero esta palabra dice que Él prueba al justo, ¿verdad? Y se supone que si somos probados por Él, es para nuestro bien, es para nuestro bienestar, es necesaria la prueba en nuestras vidas. Si nos ponemos a meditar en los dos lugares, vemos que hay personas que hacen y deshacen y no sienten nada, no tienen remordimiento por el pecado, por la maldad, por el vacío que hay en el corazón del hombre. Pero sin embargo, dice, cuando nosotros estamos en sus manos, somos vasijas. Y esa vasija va siendo trabajada con el paso del tiempo, a la medida que nosotros le demos la oportunidad al Señor. Y dice que nos prueba. Y nos permite cosas que nos duelen, que nos quiebran, que nos quebrantan lo más profundo de nuestro ser. Situaciones que a veces queremos salir corriendo y hasta renunciar a lo que hemos recibido. Pero qué bonito es saber que estamos siendo probados en Él para justicia y no que seamos aborrecidos por andar en el pecado y la maldad. La seguridad nuestra es saber que aún en medio del dolor, que aún en medio del quebranto, Él está con nosotros. Y como decía al inicio, ese proceso va a formar lo que Dios quiere, va a formar el carácter, va a formar nuestra forma de pensar. No vamos a proceder igual, no vamos a caminar igual, no vamos a actuar igual, porque eso que Dios está permitiendo o va a permitir o ha permitido en algún momento determinado de nuestras vidas con un propósito santo. Qué bueno es saber que cuando estamos en medio de una situación difícil podemos decir gracias, Señor, aunque me duele. Gracias por esta situación, gracias por esto que estoy viviendo, gracias, Señor, porque sé que es para mi bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Dios mueve a que eso que te está pasando o me está pasando me ayude y nos ayude a bien. Dios prueba al justo. Quiere decir que ya cuando estamos en sus manos no somos cualquier cosa. Somos una vasija que va siendo cada día formada. Cada día formada. Esta área está completada, vamos a esta. Esta le falta un poco, vamos a esta. Y va podando y va quitando, así como hacen con las flores, que la van podando y van quitando esas hojitas secas que tienen alrededor. ¿Para qué? Para que esa flor, ese árbol crezca hermoso, frondoso. Eso hace el Señor. Pero cuando es esa cortadita, nos duele, nos confronta. Y es muchas veces en la situación que nosotros no queremos verlo. Pero cuando estamos seguros de quién hemos creído, a pesar de que nos duelen y podemos decirle, Señor, me duele lo que me está pasando, me duele lo que estoy viviendo, pero yo sé que es para mi bien. ¿Estamos entendiendo? La gloria sea de Dios. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3. La gloria sea de Jesús. Deuteronomio 8. Santo es el Cordero de Gloria. Versículos 2 y 3. Si leemos historias de muchos patriarcas de aquellos tiempos de la antigüedad, todos ellos en diferentes áreas eran procesados. Podemos leerlos hoy. 8, versículos 2 y 3. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Aleluya. Y vemos que esas personas que hoy podemos leer, que la Biblia los llama fieles, justos, varón, recto, perfecto, todos ellos pasaron por procesos, pasaron por situaciones que en su naturaleza, igual que la nuestra, les dolía. Pero a pesar de esos procesos, ellos no se detenían, sino que proseguían y seguían y seguían y seguían, aleluya. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. El que se sale del proceso no va a ver la gloria de Dios cumplida en su vida. ¿Entendimos esa parte? Si nos salimos del proceso, nos salimos del propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Pero lo precioso de todo esto es que no estamos solos en medio del proceso, sino que en medio del proceso Él fortalece nuestra debilidad, porque Él sabe la debilidad que hay en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad, aunque no la entendamos, Él nos fortalece, nos abraza, nos sustenta, nos ayuda para que podamos seguir. Deuteronomio 8, versos 2 y 3 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, con comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Verso 8 dice, donde te ha traído Jehová. Hay procesos que Dios nos lleva. Él nos lleva. Y nos toma como yo tomo ese lapicero, que lo mueva donde yo quiero. Y aquí tú te vas a quedar. Porque ahí yo te voy a formar. Porque ahí yo voy a hacer el propósito. Porque ahí yo te voy a formar. Y voy a formar la vasija que tú quieres que yo sea. Pero si te sale del proceso de Dios, no vas a ver la hermosura en la que te vas a convertir el día de mañana. Ese testimonio en gloria que vas a contar y vas a decir, Dios me entró, pero Él me sacó. Pero me sacó hermoseada, pero me sacó fortalecida, pero me sacó con una visión diferente. Aleluya. Dios es bueno. Para probarte y saber lo que había en tu corazón. ¿Qué hacemos cuando estamos en proceso? Decimos, yo no voy a la iglesia. ¿Lo decimos o lo pensamos?
Yo no voy a buscar más del Señor porque yo no salgo de una. O yo no aguanto esto. Señor, sácame de aquí porque yo no aguanto. Porque yo no soporto. ¿Qué hacemos cuando estamos en proceso? O nos quedamos quietos. Señor, me duele. Sé que me estás formando. Sé que algo quieres enseñarme. Y yo me quedo aquí aunque me duela. Ese es el objetivo y es lo que Dios quiere. Pero muchas veces entramos en queja, en lamento, en lloro, en desesperación, en ansiedad, y vienen todos esos sentimientos y se revoltean dentro de nosotros porque somos humanos. Somos humanos. Amén. Y esa naturaleza que está en nosotros se debilita por cualquier cosa. Para probarte y saber lo que había en tu corazón, es necesario que seamos probados. Porque esa prueba es la que va a determinar a qué nivel estamos. Los que son docentes aquí, la hermana Riley y María, saben cuando están probando a un niño para saber la capacidad, si ese alumno está preparado para pasar a otro curso, ¿sí o no? Lo pasan por una prueba, por un proceso de lo que ya le han dado para saber si ese niño está preparado para pasar. Y de acuerdo a la calificación que saque el estudiante, a ese nivel va a ser llevado. Nosotros mismos podemos autoanalizarnos. ¿Qué calificación yo estoy sacando en mi prueba? Podemos tener un cuaderno y mirar qué calificación, en qué nivel estoy con Dios, a qué profundidad estoy con el Señor. Pero es cuando viene la prueba, no es cuando todo está bien, como siempre digo. Es cuando estamos en la caldera hirviendo que vamos a saber a qué nivel estamos. Cuando estamos en paz, aún en medio de la situación que estemos viviendo, aunque hagan momentos que queramos desesperarnos porque viene, pero someter todo ese sentimiento que se quiere levantar bajo la autoridad del Padre. Nos hacen daño, Señor, bendícelo. Nos ofenden, Señor, bendícelo. Nos maldicen, Señor, bendícelo. Estoy enfermo, gracias, Señor. Tengo escasez, gracias, Señor. Tengo hambre, gracias, Señor. Estoy tratando de lograr esto o aquello y no puedo. Gracias, Señor, porque su tiempo es perfecto. Aleluya. Qué lindo. Y te acordarás, aleluya, me encanta este versículo, de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Hay un camino que vamos a caminar, donde Dios nos va llevando de a poquito y vamos avanzando y avanzando, pero pasa esto. Cuando distraemos nuestra mirada del propósito eterno por el proceso que estamos viviendo, nos detenemos. Y muchas veces hacemos esto. Y sin darnos cuenta decimos, pero ven acá, pero ya yo estaba allí. ¿Qué fue lo que pasó? Desviamos la mirada del propósito eterno. Pero aunque sea a través de valles, de situaciones difíciles, dolorosas, yo sigo caminando y prosigo al blanco y prosigo al blanco y prosigo al blanco porque yo sé que tú me llevas de la mano y que tú me sostienes con tu mano derecha. Eso es lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas, que sigamos avanzando. Podemos ver en una carretera natural, esa carretera donde yo vivo, eso está terrible. Y yo tenía un miedo para bajar esa cuesta, que no es que no lo tengo, lo tengo. Pero hasta en eso Dios nos va puliendo, porque tengo que cruzar por ahí, porque ahí está mi casa. Y bajamos, María sabe que eso es, la gomita van haciendo así, bailando. Yo, Señor, tú sabes, pero tengo que cruzarlo, porque hay una meta donde yo quiero llegar, que es a mi casa. Y aunque haya baches y hoyos y trayecto difícil, yo tengo que avanzar. Y eso es en lo natural. Y avanzamos en lo natural. Yo no me devuelvo, porque no voy a dejar mi casa botada mientras la carretera esté mala. Pero en el propósito de Dios muchas veces nos detenemos, porque estamos mirando a fulanito. Y lo digo porque yo lo he vivido. Y a Prenseja, y a Sutaneja. A veces no sabemos que esos que se levantan en contra, aleluya, fueron puestos por Dios ahí para llevarte a donde Él quiere. Son sus invitados de honor para formar tu carácter. Esos que podemos ver que nos da como, ay, Dios mío, porque viene el pensamiento. Esos son elegidos por Dios, permitidos por Dios para trabajar en nosotros, en las áreas que Él quiere trabajar, porque hay áreas que todavía no han sido formadas en nosotros.
Y Dios quiere seguir trabajando, y Dios quiere seguir construyendo, y Dios quiere seguir reparando toda aquella pudredumbre que hay en nosotros, porque nadie es perfecto, solo Jesús, en todo su esplendor y gloria. Y qué hermoso dice, donde Jehová tu Dios, ¿verdad? Estos 40 años en el desierto para afligirte, no fue para sentarlo a comer un helado, no fue para llevarlo a pasear a la playa, fue para afligirle y probarle, para saber lo que había en su corazón, si iba a permanecer o no en medio de la dificultad. Dios muchas veces nos lleva a ese lugar, a esa situación, para probar lo que hay en nosotros. ¿Me estoy dando a entender? La gloria sea de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 16 al 18. La gloria sea de Jesús. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Bendito sea el Cordero de Gloria. Santo es Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. 4, 16 al 18. Lo tenemos. Gloria a Dios. Dice la palabra. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, porque muchas veces físicamente nos sentimos agotados cuando estamos en proceso, nos sentimos cansados, ¿verdad? Nos sentimos quebrados, pero aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cada día viene la transformación de parte de Dios a nosotros. Dice el verso 17, porque esta leve, quiere decir pasajera, tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea tiene que producir en la vida del creyente un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. Porque cuando tú sabes para dónde tú vas, no importa lo que te esté pasando, tú sigues creyendo en aquel que te llamó, tú sigues proclamando, tú sigues firme, tú sigues de pie, tú sigues avanzando y te caes, levántate. Porque podemos caer, podemos fallar, podemos en algún momento asustarnos, pero que aunque te asuste, aunque te caiga, te levanta y sigue de pie. Y el Señor siempre está dispuesto a darte la mano y a levantarte. Ven, hijo mío. Y te va empujando, chin a chin. Y te va empujando y te va moviendo. Y cuando tú vienes a darte cuenta, tú sales caminando libre y avanzando. Y sales del bache. Cuando estamos en ese trayecto, vemos vehículos que se quedan patinando, pero ellos no se quedan ahí. Aunque el vehículo se force, ellos siguen y siguen y siguen hasta que logran sacar el vehículo, aunque se maltrate, porque quieren salir del bache. Si nos quedamos en el bache, depende de nosotros, no depende de Dios. Ahora, cuando Él ve que tú te quieres levantar, entonces Él te da la mano y te ayuda. ¿Entendimos esa parte? No es que nos vamos a quedar ahí en derrota, tirados, esperando que Dios lo haga todo, porque Él nos ha dado una voluntad a cada uno de nosotros, la cual no es violentada. Usted cae en el bache, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, fortaléceme. Señor, levántame. Señor, me siento así, 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 así. Y Él viene con su mano de poder y te levanta. Y te saca del bache. Pero después que tú sales del bache, del pedacito malo, te vas a quedar detenido. Porque ya pasaste el pedacito malo, no, vas a seguir caminando, vas a seguir caminando. Y viene otro bache, no le cojas miedo, sigue avanzando. Cuando yo salía de la carretera, hace un año y pico, yo me quedaba mirando ese trayecto así, ay, alabado sea el Señor. Yo prefiero dejar el motorcito botado, porque esto no hay quien lo cruce, porque me daba miedo en lo natural. Pero el Señor me dio una lección. Un día andaba rápido y tenía que llegar. Y eso es como si le hubiesen echado un galón de jabón líquido a esa carretera. Alabado sea el Señor. Pero me quedé mirando y digo, ven acá, pero todo el mundo cruce, ¿por qué que yo me quedo? Déjame yo experimentar. Y era que yo tenía un detalle, que cuando yo iba en el medio, por temor a caerme, me detenía. Y el lema no es detenerse, aunque el camino esté malo, seguir avanzando. Y era con un pie abajo y el otro abajo, y era así.
Y hasta en eso Dios me ha dado una enseñanza de que ya yo voy cruzando, claro, con cautela, ¿verdad? Depende cómo esté el camino, pero no me detengo. Y cuando yo me vi que yo crucé de aquel lado, un buen pedazo largo, yo dije, gloria a Dios, lo logré cruzar el camino y de ahí para adelante no le cogí miedo al bendito bache. Y seguí caminando y seguí avanzando y ahora eso está peor que esa vez, porque Dios te va preparando para cuando viene el bache peor, tú sepas cómo tú salir. Porque si yo me hubiera quedado estancada en ese bache, en ese tiempo, yo me saliera de mi casa. Mejor hasta renuncio a la escuela si de yo salí por ese bache. Pero he tenido que aprender a volverme una leona en esa calle. Y Dios nos enseña en todas las cosas. Para moverte aquí, tienes que pasar primero de aquí. Porque si nos detenemos, nos estancamos y corremos el riesgo y el peligro de volver atrás. Y a eso es donde no podemos llegar. Retroceder no es del que realmente le ha creído a Dios. Caerse y derrumbarse en un momento determinado sí puede pasar. Sí puede pasar. Lo malo es quedarse derrotado. Y dice aquí, verso 18, no mirando a nosotros las cosas que se ven, porque somos muy dados a eso, aleluya, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, aleluya. Aquello que Dios te ha prometido, aquello que Dios te ha señalado, aunque tus ojos no lo vean, aunque pase tiempo esperando la promesa cumplida del Padre, ellas están ahí delante de ti y hay que seguir creyendo y hay que seguir declarando, aunque durante el proceso sea doloroso, sea difícil, aunque yo no lo vea y mi naturaleza me contradiga y me diga, pero es que yo no veo nada, es que tengo años esperando. Aún así, porque las cosas que nosotros estamos viendo naturalmente son temporales y pasan, pero aquello que Dios nos ha ofrecido, que es la eternidad, aleluya, es algo que aunque no lo vemos, sabemos que está ahí porque Él lo ha prometido. Él lo ha prometido, aleluya. Y cuando Dios hace una promesa, Él no es como yo puedo decirle cualquier cosa a ustedes y fallarle. Pero Él no, porque Él es perfecto en todo su esplendor. Aleluya. Tenemos que entender que cuando estamos en proceso no es porque yo esté mal, es porque Dios quiere formar, fortalecer, alimentar áreas de nuestra vida que necesitan el carácter de Dios para prepararnos para lo venidero, porque si nosotros supiéramos lo que viene más adelante, estaríamos tal vez apercibidos, pero muchas veces no sabemos qué va a pasar mañana. Muchas veces no sabemos con qué noticia nos vamos a levantar y Dios quiere prepararnos de antemano hoy para estar preparados para aquello que puede venir a nosotros el día de mañana. ¿Seguimos entendiendo? La gloria sea de Jesús. Juan 15, verso 2. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 2. Aleluya. La gloria es de Jesús. Santo es Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Aleluya. Santo eres tú, Señor Jesús. Juan 15, solo el verso 2. Por eso le dije que los versículos son cortos, aunque son algunos. La gloria es de Jesús. Y decimos, dice la palabra, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Está hablando aquí de Jesús, la vid verdadera. Leemos desde el 1 y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva, atención, que lleva fruto, lo limpiará. Aleluya, gloria al Señor, me fue la guagua. Lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Les decía ahorita lo que era podar, ¿verdad? Las mujeres de las flores que le van podando todas esas hojitas y toda esa cosita para que la mata se pueda desarrollar. Eso hace Dios. En esta área hay una debilidad, vamos a podar. Podar significa cortar. Hay que cortar áreas en nuestras vidas que no están permitiendo que el carácter de Dios sea formado en nosotros. Y ese corte que Dios hace no es fascinante, no es agradable, nos duele, nos hace sentir mal en nuestra naturaleza. Pero aún sabiendo que estamos siendo podados, que estamos siendo trabajados, ¿cómo nos mantenemos delante de Dios? ¿Qué le decimos al Señor cuando estamos siendo podados en ese momento?
Señor, yo estoy dispuesto a que tú me sigas trabajando. Decimos eso. Oh, Señor, no, pero ya no me corte más porque me está doliendo mucho. Señor, pero ya no quite más porque ya yo, con ese chin, ya yo aprendí la lección. Es hasta donde Él entienda que debe hacerlo. Hasta donde Él entienda que debe llevarnos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice que será cortado. ¿Y quién quisiera, siendo una representación de un árbol, ser quitado? Siendo una fruta allí frondosa, quisiera ser cortada. Si se corta, ¿verdad? Pierde lo que le conecta a la vida en su naturaleza y se madura demasiado y luego se pudre y se seca. No tiene vida, porque cuando estamos separados de Dios, dice la misma palabra, nada podemos hacer. Somos secos, por eso nos vemos muchas veces caminando, comemos, trabajamos, estudiamos, hacemos X cosas, pero sin vida, porque nos falta la vid verdadera que es Jesucristo. Cuando no nos dejamos podar, cuando no nos dejamos limpiar, nos secamos. Y por eso muchas veces viene ese enfriamiento de que yo no tengo deseo de ir al culto y me voy a quedar en mi casa viendo el juego de fútbol o la noticia o la película. Por eso viene ese enfriamiento de que yo no quiero adorar aunque me empujen y me motiven. Por eso viene ese enfriamiento que yo no tengo deseo de orar y si oro son 2 segundos y yo una vez terminé. Porque no nos estamos dejando formar al nivel de Dios. Porque Él conoce hasta dónde debe formarnos. Él sabe hasta qué nivel debe llegar con nosotros. Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Y es necesario que seamos podados, que seamos trabajados. Y en el proceso vamos a sentir dolor, vamos a sentir malestar, vamos a sentir incomodidad, vamos a sentir que nos están cortando cosas que nos duelen. Pero Dios va trayendo ese refrigerio, aleluya, y nos va dando paz. Y después vamos entendiendo, y ya aquellas cosas que son cortadas, la miramos como un desecho. La miramos como piel muerta que no tiene vida, no me hace falta, porque en Él yo estoy completa y completo. Solo en Jesús. Bendito sea el Cordero de Gloria. El libro de Génesis 22, del 1 al 5, nos trae una enseñanza maravillosa, que la leemos con tanta facilidad, pero si nos viéramos en esa situación, especialmente la que somos madre, de manera natural, podemos decir, wow. Génesis 22, del 1 al 5, donde dice que Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Conocemos esa historia, pero Dios quiere hablarnos a través de ella. Del 1 al 5, dice la palabra, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Les dije ahorita que esos hombres que leemos hoy en día, hombres de fe, y todo aquello fueron pasados por procesos, fueron formados a través de situaciones que Dios permitía en sus vidas. No solamente nosotros, sino también ellos. Amén. Y eran hombres igual que nosotros, porque a veces pensamos que los profetas y esa gente de aquel tiempo eran superhéroes y que no sentían. Ellos tenían sentimientos, tenían una naturaleza, una carne igual que nosotros. Amén. Y dice la palabra, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, atención, tu único Isaac. Pero sabemos que él tenía otro hijo, que era Ismael. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. A quien amas. Él le dijo, tu hijo, tu único hijo. Y número 3, a quien amas. Hay veces que Dios nos pide sacrificar cosas que amamos para probar nuestra fe. Cosas que amamos. Dice, tu hijo, tu único, a quien amas. ¿Por qué no eligió a Ismael, que también era su hijo? Porque Dios sabía que el corazón de Abraham estaba en Isaac, ese hijo anhelado, ese hijo deseado, esa promesa de parte de Dios, aún contra todo pronóstico. Amén. Gloria al Señor. Y podemos esperar, Dios mío, pero qué injusto fue el Señor que le pidió, porque tenía que pedirle entonces a Ismael. Es que eso era lo que él quería, saber si el corazón de Abraham estaba dispuesto aún a entregar y a ceder a ese hijo a quien él amaba para agradar a Dios.
No es fácil leerlo, pero no es fácil. Y dice, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Aquí no dice que él se quejó, aquí no dice que él dijo, no, Señor, pero este no, coge el otro, o no me pidas eso porque tú me lo diste, ni empezó, no. Dice que se levantó muy de mañana, quiere decir que obedeció al Señor. Aleluya. Y dice, y enalbardó su asno, quiere decir que lo preparó, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos, o sea que hubo un trayecto, hubo un camino donde ellos iban, ¿verdad? Para llegar a ese lugar donde Dios lo había mandado. Para que fuera, yo creo que hasta más difícil nada más de pensar, yo voy aquí con mi hijo, voy aquí con la leña, voy aquí con el fuego, voy aquí con el cuchillo, voy aquí con la soga, voy aquí con todo preparado para llegar allí y sacrificar a mi hijo. Meditemos un trayecto de días para llegar a ese lugar, donde cualquier pensamiento podía hacer que Abraham se devolviera, porque era humano. Podía decir, no, yo no voy a llegar, yo me voy a devolver porque yo no voy a pasar por esto, porque Dios me dio ese hijo, porque ese hijo es mío, ¿cómo va a ser que me lo va a pedir? No, dice que siguió. Y seguimos leyendo. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Al tercer día, ¿verdad? Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aleluya. Entonces dijo Abraham a sus siervos, aleluya. Eso es lo que se llama tener fe. Eso es lo que se llama creer en el Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que lo que yo no vea cuando Dios lo ha dicho, yo le crea al Señor. Y dice aquí la palabra, aleluya, en el verso 5. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esperaos allí, le dijo a sus siervos, y yo y el muchacho iremos y adoraremos. En medio del dolor que había en el corazón de ese viejito, me imagino. No me imagino realmente, pero quisiera imaginarme lo que había en ese corazón de Abraham. Y yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Pero se sobreentiende que si él iba a sacrificar a su hijo, era solo que iba a volver hasta donde los siervos y luego a su casa. Ven la diferencia cuando estamos dispuestos a aceptar el proceso de Dios, aunque nos duela. Qué diferente es levantarse muy de mañana, preparar todo. Yo me imagino buscando esa leña que queme bien, ese fuego para prender, esa soga para atarlo. Y como sigue diciendo más adelante, cuando ese niño le pregunta, pero ¿dónde está el cordero? Eso seguro fue una puñalada para él. ¿Dónde está el cordero? Pero qué palabra tan hermosa. Jehová se proveerá del cordero, aún sabiendo que el cordero que Dios le había dicho era su hijo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando tú sabes que Dios te ha llamado y que te ha dado una promesa, aleluya, ahí tú tienes que saber que aunque tus ojos estén viendo lo contrario y aunque se te quiten cosas en el camino, Dios lo ha prometido y lo va a cumplir, pero en su tiempo. Amén. Y él volvió con su muchachito para atrás, tal como lo había declarado, porque cuando iba a crucificar el hijo, le dijeron, no le hagas daño a tu hijo, porque ya sé lo que hay en tu corazón, aleluya. Pero tuvo que pasar esa prueba, ese proceso, esa situación, para poder Dios saber lo que realmente había en el corazón de Abraham, en cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. A veces hay cosas que la amamos más que a Dios. Y no solamente se está refiriendo a los hijos. Hay cosas de aquellas que nosotros estamos muy apegados, que estamos aferrados, a veces un trabajo, cualquier cosa que lo amamos más que a Dios. Cuando dejamos de venir a la iglesia por el trabajo, estamos amando más el trabajo que a Dios, aunque a veces se presentan situaciones, quiero aclarar, a veces se presentan, pero no siempre se puede presentar una situación laboral para no congregarnos. Porque necesitamos ser alimentados con el maná de vida que solamente lo da Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4.
La gloria sea de Jesús. Bendito sea el Cordero de Gloria. Santiago 1, 2 y 4. 2 al 4. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo eres, Señor Jesús. ¿Lo tienen? Santiago 1, verso 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí se nos está hablando de que cuando estamos en un proceso que no sea provocado por la consecuencia de malas acciones que a veces cometemos, porque tenemos que aprender a diferenciar cuando es un proceso de parte de Dios, Santiago 1, verso 2 al 4, sino que saber que si yo estoy caminando bien delante del Señor, porque nosotros sabemos cuando estamos mal delante de Dios y viene una situación, tenemos que tener por sumo gozo, es lo que dice aquí el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, nuestra fe es probada, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Porque el propósito de Dios es llevarnos a la perfección eterna, para que podamos tener ese encuentro divino con Él y disfrutar de sus riquezas en gloria que Él ha diseñado para nosotros. Pero es necesario, dice, que estemos en gozo. ¿Y quién está en gozo cuando está enfermo? Cuando le está pasando mal, cuando se levantan situaciones, decimos gloria a Dios. Cuando tenemos un dolor, cuando hay un diagnóstico médico no favorable para nosotros o para un familiar, cuando estamos viendo una persona que se va deteriorando físicamente por una condición de salud, decir gracias, Señor. Eso es lo que está diciendo aquí esta palabra. Y está en nosotros el hacerlo cuando llegue la oportunidad, cuando estamos en medio del proceso. Gracias, Señor. Porque si tú lo estás permitiendo, tú me darás la victoria. Voy a leer aquí algo que busqué referente a lo que es proceso, porque solamente me quedan 3 versículos. Aleluya. Y dice: el proceso es el tiempo de formación, pruebas y maduración diseñado por Dios para transformar el carácter del creyente, fortaleciendo su fe y preparándolo para cumplir su propósito. No es un castigo, que Dios me mandó esta enfermedad como un castigo, que Dios me quitó el trabajo como un castigo, que Dios me quitó el marido o el hijo o tal cosa como un castigo. Dice que no es un castigo, sino una etapa necesaria de refinamiento similar al fuego que purifica el oro, donde se aprende a confiar y a descansar en su voluntad. Ese es el propósito de los procesos, descansar en la voluntad de Dios. Amén. Dice propósito divino. Los procesos son antesalas que preparan el camino para el cumplimiento del propósito de Dios. Tenemos que tener algo claro. ¿A quién Dios no le ha dado promesas en gloria? Todos tenemos una promesa. En la Biblia hay muchas promesas de parte de Dios para su pueblo. Y viene cuando a veces nos dan una palabra, nos alegramos, nos contentamos, nos sentimos, wow, porque Dios me va a dar la victoria, porque Dios me va a ceder tal cosa, pero no te lo va a dar, no vas a ver el cumplimiento de X cosa hasta que tú no pases el proceso. Hasta que yo no pase el proceso que Dios quiere, no voy a ver esa promesa cumplida. Por eso muchas veces nos enfuscamos mediante el camino, nos detenemos y muchas veces nos devolvemos entrando en queja, entrando en justificación, entrando en muchas cosas, porque no entendemos que es necesario pasar el proceso antes de recibir la victoria. Para el que trabaja de manera secular, cobrar, tiene que trabajar. Tiene que trabajar primero y luego entonces cobra en el tiempo determinado. Amén. Y dice, formación y carácter. Dios utiliza estas etapas para moldear al creyente, pulir áreas de su vida y fortalecer nuestro carácter espiritual. Nos forma y forma ese carácter que a veces quiere ser rebelde y quiere continuar haciendo lo que quiere.
Y aún Dios diciéndole, no hagas eso, lo hacemos porque yo lo quiero hacer, porque es mi deseo y es lo que yo quiero. Pero cuando vienen las consecuencias de nuestras malas acciones, ahí no es proceso, es consecuencia por nuestras malas acciones. Porque todo lo que hacemos trae consecuencias, sea bueno o sea malo. ¿Verdad? Pruebas con propósito. Las dificultades son parte del proceso para producir crecimiento, paciencia, madurez, no para destruir. Amén. Eso va produciendo áreas en nuestra vida que todavía no están caminando como Dios quiere y produce paciencia, produce fe, produce paz, produce confianza, produce seguridad, produce convicción en lo que yo he creído. Todo aquello viene siendo formado a través de las diferentes etapas de los procesos. Confianza y esperanza implica perseverar y confiar en que Dios terminará la obra que comenzó, incluso cuando el resultado no es de inmediato. Tener la convicción y seguridad que si Dios te dio una palabra, ojalá y esté lleno de canas y lleno de años, Dios la va a conceder si realmente sabes que fue Dios que te dio esa promesa. Amén. Pero tiene que pasar el proceso. En el hebreo bíblico dice, proceso no se limita a una sola palabra, sino que se entiende como una estrategia de Dios para formar, madurar y equipar al creyente con las armas necesarias que son a través de las pruebas. Amén. Que son a través de las pruebas. La gloria es de Jesús. Yo quise escribir aquí la diferencia entre proceso, prueba y desierto. Pero si nos meditamos en el libro de Job, miramos que Dios presenta en principio varón justo y temeroso de Dios. El mismo Señor está haciendo una referencia de este hombre que todos quisiéramos tener. Pero ¿qué pasa? Que el diablo viene y le dice toda esa historia, ¿verdad? De que así obligado tiene que adorarte, servirte, bendecirte, porque tú le das todo, imagínate así cualquiera. Pero sin embargo el Señor le dijo, no, pues está bien, le dio autoridad y le dio el permiso. Todo el que se levanta contra ti es porque Dios se lo ha permitido para trabajar contigo y conmigo. Amén. Y dice la palabra en el libro de Job que el Señor le dijo, toca todo, no importa. Pero sin embargo, si miramos toda la historia, en la historia de Job, dice que no pecó. Pero Job tuvo un detalle, que en todo se quiso justificar. Sí, porque tú sabes que yo te servía, sí, porque tú sabes que yo hacía, sí, porque tú sabes que yo era un hombre íntegro, sí, porque tú sabes tal cosa, y quiso justificarse delante de Dios. Pero cuando dice, en Job 42, verso 5, vamos a buscarlo. Job, capítulo 42, verso 5, aleluya. Bendito sea el Cordero de Gloria. Santo es el Señor. Es el último capítulo de este maravilloso y hermoso libro. El que quiera leerlo, le exhorto que lo lea. Que yo hace poco lo terminé de leer. Job 42, verso 5. ¿Lo tienen todos? Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas. Job, hasta que Job no entendió que a pesar de que él era un hombre íntegro delante de Dios y perfecto en todos sus caminos, él todavía no había conocido a ese Dios. Queremos conocer a Dios tal como Él es, tenemos que ser procesados, porque tenemos que madurar, porque tenemos que ser limpiados, porque tenemos que ser formados, porque tenemos que ser quebrados. Hasta que Job no entendió y dijo esta palabra de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No se estaba abriendo a una visión natural. Se estaba viendo que ya él pudo entender el corazón de Dios y entender que él no se podía seguir justificando delante de Dios ni delante de nadie, sino que Dios es Dios por encima de todas las cosas. Y si Él quiere hacer algo en nosotros, Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo como Él quiere. Y es una enseñanza para nosotros. Amén. En el proceso, Dios prueba tu fe, forma tu carácter, te enseña a depender de Él en su totalidad, te fortalece, aumenta la comunicación, porque muchas veces decimos, sí, pero que yo tengo al Señor, pero tú le hablas a Dios, tú escuchas la voz de Dios,
Tú tienes una intimidad con el Señor. Porque tener una intimidad con Dios no es venir y decirle, Señor, dame esto, aquello, aquello, aquello y aquello. Eso no es intimidad, eso es pedir. Y no está malo pedir. Pero intimidad con Dios es tú abrirle tu corazón tal como tú eres. Y si tú sentiste algún pensamiento en el día, cualquier cosa, presentarla delante del Señor. Señor, mira, yo sentí tal cosa, yo hice esto, yo hice aquello, pero yo quiero cambiar, yo rindo todo mi ser delante de ti. Yo quiero que tú formes esa área, porque mira, yo me airo, yo hago esto, yo hago aquello, con cualquier cosa que me pasa, desde que me pasa esto, yo actúo así, así. Yo quiero que tú me liberes de eso. Yo quiero que tú me reveles tu verdad. Yo quiero que tú te manifiestes en mi vida. Yo quiero que tú me enseñes quién eres, Señor. Yo quiero conocerte, yo anhelo más de ti, pero eso es una decisión personal de cada uno de nosotros. Eso no es del grupo completo de la iglesia, ni depende de los pastores, depende de cada uno de nosotros. Queremos a conocer a Dios, vamos a buscar a Dios de verdad. Porque no es tiempo de estar jugando a que yo conozco al Señor. Este hombre titulado como un hombre temeroso delante de Dios y no había conocido a Dios. Amén. La gloria es de Jesús. Santo es el Señor. Y dice, ¿verdad? Que aumenta la comunicación y Él se revela a tu vida y te da la oportunidad de ayudar a otros con los procesos que Dios te va formando. Dios pone personas delante de ti para que tú también digas, yo te entiendo porque yo lo viví. Y Dios me sacó, y Dios me ayudó, y Dios me levantó, y Dios puede hacer lo mismo contigo. Levántate, ven, que Dios te ama. Porque a través de las situaciones que vivimos, Dios nos enseña y de eso que nos enseña le damos a otro también. Pero si somos vasijas que están vacías, ¿qué puede dar un vaso de agua vacío? Nada. Pero cuando se le echa un tipo de líquido, puede ser agua, jugo, chocolate, café, leche, lo que sea, entonces se le puede dar a alguien. Pero si está vacío, no está dando nada. Una vasija que no ha sido formada de parte de Dios no puede ser llenada y nadie puede llenarse a sí mismo. Para podernos llenar tiene que ser Él, porque Él es el único que sabe trabajar en nosotros. Proceso, trato de Dios en tu vida puede durar años, puede durar meses, no hay un tiempo determinado para el proceso, puesto que depende de si tú sigues avanzando, te estancas o vuelves atrás. Prueba, examen puntual, donde puede durar días, puede durar semanas, puede durar meses. Amén. Desierto es una temporada de sequía que puede durar años y meses. ¿Qué quiere decir? Proceso es donde Dios te mete para tratar contigo, para revelarse como el yo soy, para decirte cuál es su plan y su propósito perfecto en tu vida. Prueba es un examen puntual que se te da para, por ejemplo, lo que pasó con Abraham. Fue un examen, una prueba en ese momento para probar y medir la fe de Abraham, cuando se le pidió que sacrificara a su hijo. Desierto es la temporada donde tú sientes, pero que yo le hablo a Dios y yo no lo oigo, pero que yo le oro y no lo siento, pero que yo le busco y no escucho su voz, pero que yo le llamo y no veo respuesta. Ese es el tiempo, el desierto, donde tú eres entrado, donde no hay agua, donde no hay nada y tú te sientes solo. Predicó el hermano Manuel el día que estaba aquí, que muchas veces Dios tiene que hacerse el sordo para ver si tú sigues tocando, para ver si tú sigues llamando, para ver si tú sigues buscando, para ver si tú sigues insistiendo, porque si nos detenemos no vamos a avanzar. Y no es que Él está sordo, no es que no te escucha, no es que no me escucha. Él está ahí, pero Él quiere ver un pueblo que le insista, que le adore, que le alabe, que le bendiga, que se levante aún en medio de la dificultad y del dolor, y aunque no lo entienda. Gracias, Señor, porque yo prosigo al blanco, aleluya, porque ahora mis ojos te han conocido y yo sé que lo que tú estás trayendo, aleluya, mi vida, aunque me duela, es para mi bien. Es para formarme, es para hermosearme, aleluya. Bendito sea el Cordero de Gloria. Dice aquí, escribí algunas cosas, pero ya estoy terminando. Promesa según tu llamado. Hay un llamado para cada uno de nosotros. Un llamado de parte de Dios. Y ese llamado se va a activar cuando tú le entregues tu vida en su totalidad al Señor. Porque el estar aquí en el templo las 3 veces a la semana que nos reunimos no garantiza que tú le has entregado, que yo le he entregado mi vida en su totalidad al Señor. El llamado ¿a qué?
a servirle y a hacer su voluntad y a hacer su propósito. Aleluya. Y dice, de cierto, quebrantamiento, donde Dios, ¿verdad?, te entra para quebrantarte, donde te limpia, ¿verdad?, donde te quita todo aquello que a Él no le gusta y que tú sientes, pero que yo le llamo, yo le busco, y que yo no lo veo, yo no lo siento. ¿Dónde está ese Dios? Ese Dios que yo creía que yo conocía, porque Él quiere darse a conocer en nuestras vidas. Aleluya. Prueba tu obediencia. Ahí en los secretos Dios está trabajando. En los secretos Dios está formando. En los secretos Dios está haciéndote moldeable a su voluntad. Porque en Él estamos seguros. Aleluya. Cumplimiento de la promesa, llamado, ¿verdad?, a otro nivel. Implica, porque a veces queremos avanzar aquí, pero entonces dejamos para de escalones atrás y tenemos que volver atrás. El Señor dice, no, no es así, no, venga atrás. Y entonces usted va a empezar a avanzar. Porque Él te va a ir llevando, ¿de qué? De gloria en gloria y de victoria en victoria para formar el carácter de Él en ti. Aleluya, gloria al Señor. Terminamos los últimos 3 capítulos, ¿verdad? Hebreos 12:11, para terminar. Me quedan 2, perdón. Hebreos 12:11, la gloria es de Jesús, santo es el Cordero de gloria, bendito sea Jesús. Hebreos 12:11, santo es el Señor Jesús. Aleluya, gracias Señor. Dice aquí, es verdad, claro que es verdad, que ninguna disciplina al presente o al principio parece ser causa de gozo. Pero decía en el libro de Santiago que leímos que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pero aquí dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Nos entristecemos, nos afligimos, muchas veces nos quejamos, etc. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Da fruto apacible porque tenemos que entender algo. Para Dios poderse manifestar en nosotros, tiene que quitar, señores, la inmundicia que nosotros traemos de nuestra naturaleza, porque nadie puede decir que es bueno. Solo Jesús es bueno. Todos venimos con cosas, todos traemos cosas que a Dios no le agradan. Y aún estando aquí en el templo cada día, tenemos que ser limpiados cada día más. Es necesario ser limpiado para poder ver la gloria de Dios manifiesta en nuestra vida. Y por último, Filipenses 1:6, gloria al Señor. Filipenses, gloria a Dios. Filipenses 1:6. Gloria a Dios. Amén. Dice aquí la palabra, tenemos que tener claro que después que Dios nos ha entrado en el proceso, no nos vamos a quedar ahí. Pero depende de nosotros avanzar, estancarnos o volver atrás. Amén. Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Repito, estando persuadido de esto, convencido, seguro, que el que comenzó en ti y en mí la buena obra de salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que siempre vamos a ser procesados, de proceso en proceso, limpiados cada día para poder llegar al nivel en gloria que Dios quiere llevarnos. Amén. Hasta aquí Dios me ha dado, porque si añado algo no es de Dios, pero quiero que tengamos eso claro. Aleluya. Cuando estemos en proceso, vamos a saber cómo nos manifestamos, cómo nos manejamos. No podemos dejar que nuestras emociones nos manejen, nos lleven a la queja constante, nos lleven al lamento, nos lleven a la autocompasión. Y lo digo porque yo era así.
Y aunque todavía Dios está trabajando conmigo, Dios quiere seguir limpiando, quiere seguir quitando, quiere seguir sanando. Si quieren ponerse de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y gracias por la oportunidad de poder entenderle y conocerle cada día más. Padre, gracias.